acompañó el doctor Camacho y algunos de los residentes y fellows de cirugía vascular. Bueno, pues la idea es hablar rápidamente de este artículo. Este artículo es un artículo muy bonito, donde pues vamos a discutir de dónde empezó a salir toda la evidencia asociada a, en este caso, la enfermedad carotidia. Esto fue sacado de Landmark Papers in Vascular Surgery, donde el primero que mencionan es este. La idea es que en los siguientes clubes sigamos abordando los siguientes, con el fin de entender de dónde sale la evidencia detrás de todo lo que hemos hablado. Empezamos con enfermedad carotidia porque el semestre pasado hablamos harto de este tema. ¿Sí? Ya más adelante seguiremos con los temas que hablaremos los días martes. Entonces, a modo de introducción para los estudiantes nuevos y los miembros nuevos, pues entender que la enfermedad aterosclerótica carotidia es una enfermedad inflamatoria, en este caso del endotelio, donde tenemos todo nuestro proceso de aterosclerosis, donde por lesión endotelial y por diferentes factores de riesgo vamos a tener acúmulo de células espumosas en el endotelio que con el tiempo va a ir creciendo, se van a ir acumulando, en especial en las zonas de bifurcación, que son las zonas donde la rheología cambia y donde más se suelen acumular estas placas. En este caso, pues la bifurcación carotidia. Esta placa con el tiempo empieza a crecer y empieza a generar obstrucción, empieza a reducir la luz del vaso, reduciendo el flujo que va, en este caso, por la carótida interna hacia el cerebro. Lo importante es que pues nosotros vamos a medir el grado de estenosis dependiendo de qué tanto está comprometida la luz por la aterosclerosis o la placa de ateroma. Estos pacientes pueden llegar sintomáticos o asintomáticos, usualmente llegan sintomáticos, y cuando llegan sintomáticos, muy a grandes rasgos, se debe hacer manejo médico con antiagregación dual, atorvastatina y manejo de comorbilidades, y digamos si se opta o no por diferentes estrategias de manejo, ya sea por angioplastia con balón y colocación de stent, o endarterectomía carotidia o entre otras formas. En este club de revisión nos vamos a enfocar de dónde salió la evidencia para empezar a hablar de la endarterectomía carotidia, que es el manejo quirúrgico abierto de esta patología. Entonces, como a modo de contexto histórico, que es como lo bonito de este estudio, es que la endarterectomía carotidia se introdujo en 1954. En 1954, pues, en la novedad del procedimiento se empezaron a salir muchos ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, en esa época esos estudios no mostraron resultados favorables. Decían que la endarterectomía no funcionaba. Sin embargo, pues con el tiempo los cirujanos empezaron a usarla y empezaron a reportar los resultados de las endarterectomías, lo cual mostró menores tasas de complicaciones, lo cual contradecía lo que dicen sus primeros ensayos clínicos. Más o menos en 1971 se hacían 15.000 endarterectomías en todo Estados Unidos. Más o menos a esta fecha empezaron a decir, ¿será que si las hago en los pacientes que tienen placas de ateroma en las carótidas, los opero para ver si es profiláctico para tener un evento cerebrovascular o no? Entonces empezaron a operarlos más, hasta llegar a un punto de en unos 14 años más adelante, 107.000 procedimientos al año. Y aquí en 1985 se empezaron a preguntar cuál es la evidencia detrás de la endarterectomía carotidia, ¿sí? En este tiempo, en estos 14 años, se empezaron a usar otras estrategias, y en especial en 1985, el uso de bypasses cranianos, que aquí tenemos varios ejemplos, con el fin de saltar la obstrucción y dar flujo distal a la obstrucción y permitir la correcta perfusión cerebral. Sin embargo, se dieron cuenta que era un tratamiento fútil y que no era realmente útil. Entonces volvieron a hablar otra vez de la endarterectomía carotidia. Y salió este estudio. Este estudio lo traemos hoy porque es un estudio gigante. ¿Sí? Es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, en este caso internacional, porque incluyó centros de Estados Unidos y de Canadá. Incluyó un total de 50 centros. ¿Cómo decidieron incluir estos centros? Esto es muy importante porque no podían como comparar técnicas quirúrgicas, no podían controlar la variable de cómo estandarizar una cirugía. Entonces, pues decidieron que para incluir un centro, los centros tienen que tener un reporte de menos de 3% de tasas de complicaciones posoperatorias. En este caso, ya vamos a definir cuál es el outcome de ellos, en 50 endarterectomías consecutivas en lapso de 24 meses. ¿Sí?
Esto lo que me asegura es que el centro opera la cantidad necesaria y tiene menos tasas de complicaciones, asegurando buena calidad de la cirugía en este caso. Ellos también definieron el manejo médico óptimo. En ese momento lo definían como una aspirina o un antiagregante, si está contraindicada la aspirina, asociado a manejo de comorbilidades. Hoy en día el manejo médico incluye la antiagregación dual. Sin embargo, en ese momento en el estudio usaron la aspirina a 1300 miligramos, que la reducían en caso de que hubiera un efecto adverso. Entonces, ¿qué criterios de inclusión tuvieron? Pacientes menores de 80 años, acá me equivoqué, que tuvieran un evento cerebrovascular hemisférico o amaurosis fugas, es decir, que sea una enfermedad aterosclerótica sintomática en menos de 24 horas. A estos pacientes les tomaron un angiotac de vasos intra y extracraneales, donde estandarizaron los radiólogos que van a mirar, no los midieron los radiólogos del centro, sino que hicieron un equipo de radiología para estandarizar el grado de estenosis, donde si no tenían un grado de estenosis adecuado, no se podía valorar, de tal forma se excluían a los pacientes. De esta forma, el ensayo clínico tenía dos brazos grandes. Todos los pacientes sintomáticos con una estenosis del 30 al 69% iban a un brazo. Y el otro brazo eran todos los pacientes con una estenosis mayor al 70% hasta el 99%. A cada uno de estos dos brazos los aleatorizaron mirando manejo médico óptimo versus manejo médico óptimo más la endarterectomía. Aleatorizados los pacientes a cada brazo. Sin embargo, este estudio únicamente miró esta primera parte. Los reportes de estos resultados son otro artículo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar de dónde salió la evidencia detrás de la endarterectomía en pacientes con estenosis de alto grado, que es como lo definen ellos, sintomáticos. A todos los pacientes le hicieron seguimiento a 30 días, al mes. Después del mes le hicieron un dúplex para mirar cómo posoperatoriamente cómo estaba. Y después a los 3 meses de ese primer mes y después cada 4 meses hasta completar 3 años. En caso de que el paciente presentara alguna complicación de la cirugía, ya sea ACV, síntomas neurológicos o algo nuevo, se le tomaba un angiotac y un TAC de cráneo, ¿sí? El outcome, o bueno, el desenlace que querían medir ellos es la falla del tratamiento. ¿Y cómo definían esa falla del tratamiento? Como un evento cerebrovascular letal o no letal, ipsilateral a la lesión. Listo. Ahora, ¿cómo condujeron este análisis? Inicialmente hicieron un estudio aquí cuadrado para todas las variables y comorbilidades dicotómicas y después hicieron un análisis de supervivencia basándose en libertad del evento, que en este caso sería este de acá, la falla del tratamiento. Y ahí sacaron valores P, donde definieron que sean estadísticamente significativos y eran menor a 0.05%. Este estudio tenía algo interesante y es que si ellos declararon que si el estudio encontraba alguna de estas variables menor al 0.001% en la P, tenían que reportarlo de una vez al Instituto Nacional de Salud de allá de Estados Unidos y de Canadá, porque esos resultados eran importantes en términos de salud pública. Además, se hizo un análisis crossover, es decir, en qué caso de que un paciente de este brazo, por ejemplo, acá ese paciente que le dieron manejo óptimo aleatorizado, en algún momento requirió cirugía, se le hacía la cirugía, pero el análisis solo se hacía hasta el momento en el que pasó la cirugía, no se contaban variables después. Después se analizaron los datos hasta la fecha del crossover, en este caso se censuraron los datos hasta ese punto, y teniendo en cuenta el grupo inicial, en este caso manejo médico óptico. Sin embargo, pues solamente este estudio, solamente este pedazo no es significativo. Ellos reportan esta primera tabla, que es la tabla 1, característica de los ensayos clínicos, donde básicamente nos demuestran que todo está realmente aleatorizado, donde vemos que no hay una diferencia significativa en ninguno de estos, diciendo que el grupo médico y el grupo quirúrgico realmente estaban totalmente aleatorizados. Esta segunda tabla ya es la descripción de frecuencias donde usaron el método X cuadrado, donde hablaron de todos los eventos que pudieron desarrollar estos pacientes y realizaron diferencias absolutas y riesgo relativo, reducción de riesgo relativo. Aquí lo que vemos en esta tabla es los diferentes eventos que lograron definir en este estudio. El primero y el más importante, que es como el outcome donde se analizó el estudio, fue una ACV fatal o no, ipsilateral, el cual demostraron que la endarterectomía carotidia
causaba una reducción de riesgo relativo del 81% comparado con los que no se operaban. Es decir, la esterectomía era mucho mejor. Lo mismo también se puede ir demostrando en los otros, pero el más significativo fue en este. Los pacientes que presentaron un evento cerebrovascular mayor o fatal. Después sacaron estos Kaplan-Meier, que es como lo más relevante del estudio. Aquí más o menos lo que estamos mirando es la proporción de eventos libres, es decir, la proporción de pacientes que no presentaron este evento a 30 meses, en este caso 2 años y medio, que es a lo que se siguió. Este eje miramos el tiempo y en este eje miramos la proporción de pacientes de eventos libres. ¿Qué es lo que podemos mirar en esto? Este primer punto vemos que todos los pacientes empiezan en un 1 o un 100%. ¿Sí? Quiere decir que al momento cero ningún paciente presentó en ninguno de estos ningún evento, porque pues ese es el punto en el que iniciaron el estudio. Pero con el tiempo se dieron dando cuenta que los pacientes quirúrgicos tuvieron menos eventos, es decir, no presentaron, en este caso no presentaron ningún evento cerebrovascular ipsilateral. O no, presentaron menos a comparación de los médicos. Eso es lo que estamos viendo en estas gráficas. Las siguientes gráficas estamos viendo lo mismo en las diferentes variables. La importante o la más importante es esta última, donde vemos el outcome o el resultado que ellos querían mirar, que vieron que la presencia de cualquier evento cerebrovascular, ya sea menor o mayor, o la muerte, va a estar menos presente en los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente que los médicos. Es decir, los pacientes médicos presentaron mayor muerte o mayor enfermedad cerebrovascular que los pacientes quirúrgicos, demostrando la utilidad clínica de la endarterectomía carotidia. Otro dato como curioso de ese momento cuando se hizo el estudio, este estudio, como recuerdan, se hizo en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, a medida que fueron saliendo todos los estudios, salió simultáneamente un estudio en Europa, que lo llamaron el European Carotid Surgery Trial, donde básicamente hicieron la misma metodología. En este caso fueron 778 pacientes con estenosis de alto grado mayor al 70%, menor al 99%, y demostraron que el 7.5% tuvo un evento cerebrovascular ipsilateral o tuvo mortalidad asociada, lo cual era mucho menor que los pacientes con manejo médico. Y establecieron que hubo un riesgo del 2.8 en pacientes en endarterectomía versus un riesgo de 16.8 a solamente manejo médico. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que no se operaban tenían más riesgo de SB que los pacientes que sí se operaban. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que la endarterectomía carotidia en pacientes sintomáticos, eso es como uno de los puntos claves de esto, porque solamente miran a los pacientes sintomáticos, con una obstrucción de alto grado mayor al 70% y menor al 99%, reduce significativamente el riesgo de eventos cerebrovasculares letales o no letales, que esos fueron el outcome que ellos miraron, postoperatorio, con tasas de supervivencia 2 años y medio, 3 años comprobado con el estudio de Europa, que es este de acá. Esto siempre en conjunto con la terapia médica óptima, ¿sí? Que en este caso incluye la antiagregación dual con la atorvastatina y el manejo de comorbilidades. Como se dieron cuenta en los brazos del estudio, nunca le negaron a un paciente la terapia médica óptima diciendo que es necesario tenerla, aún así se operó en el paciente. Ahora, ¿qué tenemos aquí en la actualidad? Más o menos para esa época no se sabía bien, ¿sí? ¿Qué se debía hacer? Hasta que empezó a salir este estudio, el estudio de Europa y el VA Cooperative Study, donde básicamente miran lo mismo y demostraron lo mismo. La endarterectomía reduce el riesgo de complicaciones y de ACV y de muerte postoperatoria en los pacientes con estenosis de alto grado sintomáticos. Más adelante, en 2015, salió una revisión sistemática que encontró, sí, ya a esta época ya se han hecho 33 clinical trials de esto. Y demostró que 31 de esos 33 concordaban con esos resultados. Sin embargo, ellos establecieron un rango de 50 a 99%, lo cual es un poco extraño en este estudio. Sin embargo, pues en los pacientes con alto riesgo y con alto grado de oclusión o de estenosis, sí se recomienda la intervención. Y una revisión retrospectiva de los estudios clínicos de la clínica de Mayo Clinic, básicamente demostraron también el beneficio de la atractomía
y que No este te vas a... beneficio puede ser mayor si la operación se realiza cercano al episodio isquémico. Y ahí pues sale otra pregunta ya más adelante que pues trataremos de tocar en otros momentos, y es qué tan Cuidado. temprano debíamos intervenir a los pacientes. A grandes rasgos, la evidencia nos dice que se debe intervenir antes de los 14 días después del inicio de la sintomatología. Sin embargo, un estudio del 2017 de la SBS de Reino Unido hizo un estudio de casi 4.067 pacientes donde los dividieron en diferentes grupos dependiendo del tiempo y los intervinieron. Es un estudio retrospectivo y lo que encontraron fue que se sugiere no intervenir a los pacientes en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque encontraron que el riesgo de estos pacientes de presentar una enfermedad cerebrovascular si se operaban a las 48 horas después del inicio de los síntomas es de 7.3, comparado con el 4% que si se operan después de las 48 horas. Ellos también dan una recomendación inicial que dicen que se debería hacer idealmente entre las 48 horas hasta los 5 días. Sin embargo, no encuentran una diferencia significativa entre eso a que se opere después de los 6 días hasta los 14 días. Conclusión, mirar y ver si el riesgo-beneficio de los pacientes, si vale la pena, pues en este caso, tenerlos hospitalizados o reintervenirlos más adelante. Ese más o menos era como la introducción a estos clubes de revista. Era una revisión muy puntual a lo que venimos a hablar ya más adelante en todo lo que hacemos. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues estamos abiertos a la discusión. No sé si los doctores quieran hacer unos comentarios iniciales o lo que sea. Yo quiero felicitarlo, Camilo, primero por el tiempo. Yo creo que es un artículo bastante denso para el grupo, pero se cumple exactamente las condiciones en que se deben hacer las revisiones, puntuales, esquemáticas y muy completa. Muchas gracias, Camilo. Entonces esperemos resolver las preguntas y después analizamos algunos aspectos. Ya por ahí hay preguntas. Listo, perfecto. Camilo, buenas noches. Qué pena, me disculpo porque pronto no estuve al inicio, estamos en un procedimiento, pero tuve la fortuna de escuchar su revisión, felicitarlo. Una revisión muy puntual y un tema muy interesante porque... Que saludos del doctor Oliveros. Que saludos del doctor Oliveros también. Algo muy puntual, gracias, algo que demuestra por qué se hacen las cosas, el impacto que tiene este tipo de cirugía en realmente resolver esta patología tan compleja que cada vez toma más fuerza en la parte quirúrgica, respaldada pues por todo lo que usted acaba de comentar. Sí, esperemos entonces tenemos las preguntas para darle posiblemente respuestas en lo posible. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien abrió el micrófono? Listo. Bueno, tenemos una pregunta inicial. Nos preguntan cuáles son los síntomas de la obstrucción y por qué después de las 48 horas. Listo. Inicialmente, cuando hablamos de enfermedad aterosclerótica carotidia, los síntomas varían mucho, ¿sí? Pero básicamente todos van a hacer referencia a hipoperfusión del tejido cerebral, ¿sí? Donde básicamente podemos tener casos muy sintomáticos con ataques isquémicos transitorios, hasta, pues, que era lo que decían ahí, eventos cerebrovasculares hemisféricos o amaurosis fugas cuando ya comprometen ya el inicio, la parte terminal de la carótida y pueden comprometer la arteria oftálmica. Más o menos esos son los síntomas, así es como en este estudio lo define. Porque después de las 48 horas, básicamente ellos lo que calcularon fue un riesgo de presentar ACV después de la cirugía. Ellos concluyeron que es por el tiempo de la cirugía y
y la inestabilidad del tejido cerebral. Pero básicamente solamente dan esos resultados sin ahondar mucho en la razón del por qué, solo demostraron que su riesgo es mayor de presentar un SB postoperatorio. Hay un micrófono abierto hace rato. Yo creo que debe revisar todos que tienen el micrófono abierto. Yo creo, le complementaría algo, Camilo, a esa respuesta. Lo importante de entender es que podemos tener enfermedad arteriosclerótica y el paciente cursar sin síntomas cerebrales. Cuando se produce repercusión hemodinámica en el flujo o se produce la embolización distal de partículas de esta placa aterosclerótica, es que presentan los síntomas, ya sea a las arterias que son ramas intracerebrales del polígono de Willis, a la retina o a territorios del hemisferio que corresponden al mismo territorio de la arteria que tiene la lesión. Entonces eso es, digamos, a grosso modo, explicar que un paciente presentó un síntoma y que vamos a buscar un foco proximal al cerebro, que serían las carótidas, en donde está comprometida la bifurcación carotidia. Y allí entonces vamos a definir los porcentajes de esta estenosis, que es la única indicación que tenemos clara de intervención. Hay placas que se describen con úlceras, con placas que son inestables, altamente embolígenas. Todo eso aumenta el riesgo, pero la única justificación de intervención es el porcentaje de la estenosis. Digamos eso, en estos mismos últimos 30 años ha dado todo este curso de evolución para definir que con mayor estenosis, mayor porcentaje de eventos. Y con eso se define que tiene la indicación por un síntoma cerebral que es atribuible a la placa aterosclerótica en la carótida. Listo, doctor, gracias. Ahí tenemos una mano levantada. Alejandro Velandia, si quiere, pues puede participar y abrir el micrófono. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Camilo. Sí, tengo una pregunta. No es relacionada directamente con el artículo, sin embargo, sí con el procedimiento que se evaluó. Realmente quería preguntar si hay alguna evidencia sobre la preferencia o el beneficio de usar Dacron o pericardio bovino o viceversa, o si hay alguna indicación específica o simplemente cualquiera de los dos muestra resultados adecuados. Muchas gracias. Yo creo que para darle respuesta... No, adelante, doctor. No, Camilo, sigue tú, tranquilo. Bueno, Alejandro, de pronto esa parte técnica se podría responder de una forma muy puntual y sería que todo lo que se vuelque a algo más biológico, algo autólogo, pues va a dar de pronto beneficios desde el punto de vista de complicaciones infecciosas. Sí, pero que tenga, digamos, otro tipo de beneficios, realmente la literatura no lo muestra y la experiencia pues, tampoco. Los dos son injertos o prótesis, por decirlo de alguna forma, fáciles de manejar. Técnicamente son fáciles de manipular. Y sí, yo creo que el único beneficio o la ventaja que podría tener el parche bovino de pericardio bovino, perdón, es ese índice de infecciones un poco más bajo. Sí, yo le complementaría, Camilo, que digamos esa discusión ha sido permanente, es un punto muy técnico, pero la pregunta es válida. Y cuando usamos
bastante experiencia con pericardio bovino. Este pericardio se calcifica y al calcificarse, entonces desarrolla cambios en esa zona y es lo mismo que se ve en otros territorios. Claro que es mucho más ventajoso en la hemostasia, es mucho más noble la hemostasia con un injerto muy parecido al material de las arterias y eso hace que la hemostasia, la manipulación, la sutura sea mucho más amable que un dacrón. Y con las venas, entonces, en las calcificaciones y con las venas, las dilataciones que se presentan en algunos parches de vena, se trabajaba invirtiendo el parche de la vena, poniendo la adventicia y no por el lado de la íntima. Otro punto grande de discusión sobre ese tema. Entonces, digamos, eso fue lo que hizo que lo más popular, lo que más se utilizó fue el parche de Dacron en mayor resistencia. Obviamente, la hemostasia no es la misma. Y segundo, pues cada grupo optó por seguir en su momento una de esas conductas. Pero básicamente el resultado es que no haya reestenosis, porque esa es la indicación del parche. Los cambios en el parche pues pueden ser la dilatación, puede ser eh, el sangrado inmediato en el posoperatorio en los injertos sintéticos de Dacron y lo que les mencionaba es la calcificación que sufre el pericardio bovino. Obviamente los parches procesados hoy no son los mismos que hace 20 años. El proceso de glutaraldehído, de preservación, o sea, todo eso hizo que esos materiales fueran primero tratados de una manera importante y de esa manera cambió también el resultado de los parches. Entonces, como ha sido una evolución de muchos años, por eso la pregunta suya, Alejandro, es importante, es bien técnica, pero interesante para el grupo que vea que eso no ha sido un desarrollo de un día a otro y que simplemente como todo lo que hacemos en cirugía, fíjense que la endarterectomía es que fuimos al futuro y volvimos al pasado. El doctor Oliveros, que tiene un poco más de experiencia que nosotros, se dará cuenta de que volvimos a lo mismo, pero con una evidencia mucho más fuerte, con estudios más adecuados, pero la endarterectomía, los estudios que mostró Camilo, el NACET, el LSCT y el estudio de veteranos, pues son del siglo pasado. Y fíjense que hoy los estamos validando con la evidencia de este estudio. Muchas gracias, doctores. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat donde nos dicen en qué criterios se basa uno para determinar el nivel de obstrucción mediante el Doppler. Por ahí está Paula Camila, ¿no está conectada ahorita? Sí, sí, señora, acá estoy. Bueno, entonces el Doppler, ahí miramos varias cosas, las velocidades sistólicas y las diastólicas. Y para evaluar exactamente el porcentaje es mediante unos diámetros. Entonces, ahí digamos que pueden ser como dos, dos formas, o según las norteamericanas o según las guías europeas. Entonces, por ejemplo, las norteamericanas, entonces evaluamos la carótida interna, tenemos ubicado la anatomía perfecta, ubicamos el sitio de la placa y se mide la placa, pues todo esto teniendo en cuenta el Doppler color y ya después de haberle medido las velocidades, entonces nos ubicamos en en el lumen de la porción más estenótica y esto se compara con el diámetro del lumen que no tiene estenosis, lo más distal. Y según a esto hay como unos cálculos y pues se calcula si es hemodinámicamente significativo o no, y pues de esto, sobre todo, si es asintomático, el porcentaje
que así es entre 70, 99, más del 99, menos del 50, cuando la placa no genera cambios en las velocidades. Y según las guías europeas, la medida del diámetro del lumen también es la porción más estenótica, pero se compara con un diámetro estimado del bulbo carotídeo. Entonces esa es como la diferencia. Y según eso se hacen como ellos tienen una fórmula y allá se estima el bulbo, perdón, el porcentaje de estenosis. Hay que evaluar el cambio de las velocidades y evaluar el grosor de la íntima, pero cuando decimos 70, 90, 90 mayor de 80, es según esas dos escalas. Nosotros usamos más las norteamericanas, ¿cierto, profe? Es Que es correcto. midiendo la estenosis distal. Y eso, Señor. digamos, pues, los estudios de diagnóstico, como lo que acabas de mencionar, pues también han sido validados en cuanto a sensibilidad, especificidad y precisión. Es la forma en que uno evalúa un método diagnóstico. Este que es un método diagnóstico no invasivo con un ecógrafo, pues obviamente se validó con las mediciones hechas en las angiografías, que es el gold estándar. Y con esa correlación se establecieron unos rangos. Entonces no tenemos una medición fija, sino optamos por unos rangos. Y esos rangos es importante que los conozcamos todos los médicos porque ese rango es el que define si ese paciente tiene indicación o no de operarse. Entonces, en un paciente sintomático ya vimos que tiene que tener del 70 al 99%. O sea, 100% es que está tapado, pues nadie le va a hacer nada, pero entre el 70 y el 99 es una indicación crítica para un paciente con síntomas. Eso varía en el paciente asintomático, pero el paciente asintomático ha venido siendo más estrecho. Entonces, esas velocidades en el ecógrafo con Doppler y un análisis espectral de las velocidades, uno toma la velocidad sistólica y diastólica, se hace un análisis sobre las velocidades y con eso se define ese porcentaje. Se habla de que cuando las velocidades históricas son mayores de 250, toma valor la velocidad diastólica. Y están las tablas para definir qué porcentaje de estenosis es. Y eso se correlaciona con una imagen anatómica en la cual uno muestra que esas velocidades se correlacionan con una estenosis del 50 al 70 o del 79 hasta el 90%. Entonces, esa es la forma en que se determina la estenosis. Es absolutamente sensible, específico y es preciso el dúplex en buenas manos entrenadas. Debe ser el estudio de elección para determinar la estenosis. Tenemos mediciones con la tomografía y tenemos mediciones con la arteriografía y la correlación debe ser igual, estrechamente igual, para que el laboratorio que mide velocidades con Doppler tenga validez el resultado de su estudio. Algunos de nosotros preferimos nosotros mismos repetir el estudio de dúplex si vamos a tomar una decisión con el dúplex o complementarlo con un estudio anatómico, ya sea de tomografía o arteriografía. Sí, Paula, gracias, perfecto. Quedó clara la respuesta. No sé si el doctor Medina o el doctor Oliveros tengan algo. No, de acuerdo, doctor. De acuerdo con la forma de medición, de acuerdo a lo que expuso Paula y lo que usted complementó. Muchas gracias, doctores, por la pregunta. Como el objetivo de estos clubes de revistas que sean realmente cortos, creemos que ya es el momento de los comentarios finales. Y no sé si el doctor Barrera, el doctor Medina o el doctor Oliveros tengan algún comentario antes de cerrar. Doctor Oliveros, doctor Medina, les cedo la palabra. Nuevamente felicitar a Camilo por dirigir este tema tan interesante en este comienzo del Club de Revistas. Yo creo que lo que dijo el doctor Barrera de que en su momento fue un procedimiento que se contempló al principio, pasó por muchas dudas, muchos estudios, volvió a tener fuerza y a tener un valor muy importante, tanto que ahorita sigue siendo el gol estándar
para esta patología tan apasionante, ¿sí? Porque realmente disminuye de una forma importante todos estos eventos cerebrovasculares que pues para la población y para el servicio, para el sistema de salud, pues genera un costo importante y pues lo tenemos a la mano y sigue siendo un procedimiento técnicamente adecuado y en manos de los cirujanos vasculares. Listo, muchas gracias, doctor. Listo, yo creo que ya con esto podemos dar cierre a la charla. Nos vemos el día martes, donde ya vamos a empezar con la primera charla de nuestro módulo académico sobre disección aórtica Stanford B aguda complicada. Entonces los esperamos a todos, mismo horario, 7 de la noche. Que estén muy bien y que tengan buena noche. Muy buena noche a todos. Muchas gracias. Excelente trabajo hoy, Camilo. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.